¿Te has puesto a pensar alguna vez si realmente estás preparado para la gran tribulación, para el tiempo de angustia? ¿Sabías que viene un tiempo de angustia tremendo, cual nunca se ha visto? Es un privilegio poder compartir con usted este mensaje maravilloso. Y hoy nos vamos a dar cuenta de que tenemos por delante de nosotros dos tiempos de angustia. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Si tenemos un tiempo de angustia previo, muy cercano, y tenemos el tiempo de angustia general, la gran tribulación, y debemos prepararnos para pasar por ese tiempo de angustia. Y hoy les tengo unas sorpresas maravillosas, porque van a haber mártires, también vamos a ver el poder de Dios, van a haber conversiones, va a ser una experiencia maravillosa. Así que lo primero que quiero comprobar es que el tiempo de angustia previo será corto, pero en ese tiempo de angustia previo van a haber mártires y la sangre de esos mártires va a servir como semilla para que otros se conviertan a Dios. Vamos a ir al primer texto de la palabra que está en Mateo 24, versículo 8 y 9. Dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice que seremos entregados a tribulación, pero no solo a tribulación, dice y os matarán. Sí, falta un grupo o falta un número de mártires y no sabemos si seamos nosotros. Este servidor, quien está predicando la palabra, puede testificar como mártir. Yo le he dicho al Señor que me dé la fe necesaria para incluso ir a la muerte por el Evangelio. Quizás tú que me escuchas, que disfrutas de este contenido, puede ser que Dios te utilice como mártir para testificar acerca del Evangelio. Ese primer tiempo de angustia, esa tribulación previa, es antes del cierre del tiempo de la gracia. Y por eso Dios va a permitir que hayan mártires, porque esa sangre va a ser como semilla, va a ser para testimonio, para que otros se conviertan al Señor. Hay otro texto aquí que quiero compartir en Lucas 21:16, porque lo más increíble es quiénes nos van a entregar. Y uno cuando se pone a pensar en persecución, en muerte, uno piensa en quizás los enemigos, quizás personas que uno no les cae bien, que le quieren hacer la vida imposible. Pero mira lo que dice Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que seremos entregados aún por nuestros propios padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, parientes, las personas más cercanas, las personas que supuestamente más nos aman, pero por causa del Evangelio seremos entregados por los seres más queridos, por los seres más cercanos. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor Jesús dijo que nosotros, para seguirlo, debiéramos de amarlo más y amar el Evangelio más que a padre, a madre, a hijo, a esposa, a hermanos, hermanas, amigos. Porque cuando nosotros seamos perseguidos, atribulados, traicionados, entregados y aún entregados al martirio como sacrificio, será por las personas más cercanas. Es triste, pero es la realidad, porque el Señor Jesús lo dijo. Y así pasó en la época de Jesús. Y así pasará en este tiempo final. Sí, tenemos que amar a nuestra familia, hay que predicarles, hay que evangelizarlos,
pero esta realidad no la cambia nadie. Nuestros familiares que no se conviertan a Dios serán los primeros en entregarnos en el tiempo de angustia previo. Bien, aquí en Apocalipsis, en el quinto sello, cuando se abre el quinto sello, habla de unas almas que están debajo del altar pidiendo justicia. Pero dice que todavía no se les ha hecho justicia porque falta que se complete el número de mártires, el número de los consiervos. Mira lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Claro, aquí están clamando la sangre de aquellas personas que murieron durante la Edad Media, durante la Santa Inquisición, durante la persecución papal, pero también aquellas almas, aquellas personas que murieron en la época de la persecución de los emperadores romanos, ¿cierto? Todos los cristianos que entregaron sus vidas por el evangelio están clamando por justicia, pero aquí en el quinto sello, el Señor les dice: hey, aguanten un poquito todavía, porque ustedes no son los únicos mártires. Falta todavía un grupo de mártires que deben morir, así como ustedes. Así que aquí en el quinto sello, aquí todavía falta el número de los consiervos que deben de morir. Y sabe, ese grupo no ha muerto. Ese grupo de mártires está en el futuro. Y yo por eso les digo que puedo ser yo, puede ser tú, podemos ser cualquiera de nosotros, que integremos el número de los consiervos que van a ser mártires. Porque Apocalipsis 21:4 dice que estos van a ser decapitados porque no adoraron a la bestia y a su imagen. Y todavía no ha salido el decreto de que debemos adorar a la bestia. Así que este tema está en el futuro. Por eso debemos prepararnos para resistir e incluso entregar nuestras vidas a la muerte por defender este evangelio maravilloso. Mira, aquí nos lo confirma en Eventos de los Últimos Días, en un capítulo que aparece allí, el pequeño tiempo de angustia. Y mira lo que dice: lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. ¡Oh, qué tremendo! Pero contundente. Note cómo sigue alineado con lo que dice la Biblia, que va a haber un grupo de mártires, pero me gusta una parte que enfatiza, donde dice que esto será el medio para ganar a muchos a la verdad, al conocimiento del evangelio. Yo quiero que nos imaginemos por un momento
que nosotros presenciemos la muerte de un siervo de Dios, de cómo se levanta y defiende la verdad, incluso hasta la muerte, yo creo que eso tiene que conmover a las personas y uno se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que esta persona se haga matar por defender el evangelio? Lo que van a hacer las personas es comenzar a investigar y van a comenzar a comprobar, bueno, si esta persona muere por este mensaje, tiene que ser la razón muy grande. Y saben, y esto va a llevar a muchos a correr la misma suerte, a entregar su vida por el evangelio. Así como Cristo también murió por nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Él y por su santo evangelio. Dice ahí que seremos encarcelados, que tendremos que huir, pero que definitivamente por defender la ley de Dios vamos a morir posiblemente. Que sea lo que Dios quiera, pero preparémonos porque lo que viene es muy fuerte. Saben, los niños son muy lindos. Los niños son el mayor regalo que Dios nos ha dado. Pero sabes, en el tiempo de angustia previo, ¿qué va a pasar con los niños? Mira lo que dice. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Esto va a ser un momento un poco triste, pero momentáneo, pero va a ser lo mejor. Cuando llegue el tiempo de angustia, yo quiero que nosotros pensemos y no imaginémonos de cuando estemos nosotros huyendo, corriendo, que nos estén persiguiendo. Imagínate con un niño de brazos, un niño de 6 meses, de 1 año, 2 años, y nosotros corriendo y posiblemente no comiendo lo suficiente. Estos niños sufrirían mucho. Imagínate nuestros abuelos, nuestros padres, las personas de más edad. También van a ser recogidos, van a ser guardados allí en el sepulcro por un poco de tiempo. Pero la buena noticia es que cuando Cristo venga, Él los va a levantar nuevamente. Y dice que en las cortes celestiales vamos a reconocer a nuestros hijos. Los que tengan niños pequeños en el tiempo de angustia, esos niños el Señor los va a llevar al descanso, no para poner triste a sus padres, sino para que estos pequeñitos no sufran, así como nos va a tocar a nosotros. Pero dice que cuando resucitemos nuevamente, cuando Cristo venga, van a ser entregados por los ángeles, estos hijos, estos pequeñitos, para nunca más volvernos a separar de ellos. Qué tremendo cómo es de sabio el Señor. Pero bien, ya analizamos el tiempo de angustia previo, donde definitivamente van a haber mártires, porque esto va a ser un medio de testificación. Entonces, en el tiempo de angustia previo, la gracia todavía no se ha cerrado. Todavía va a haber oportunidad de salvación, porque el derramamiento de sangre va a ser un púlpito de predicación. Pero ahora vamos a entrar en la gran tribulación. Vamos a entrar en el tiempo de angustia de Jacob. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación? Vamos a notar cuáles son las diferencias. Dice Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Noten la pregunta de los ancianos. ¿Y estos quiénes son? Está hablando de los 144,000. Y mira la respuesta. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido
de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note que aquí en Apocalipsis se le llama gran tribulación. En Mateo 24, 8 y 9 dice la tribulación, pero esta es la gran tribulación. Porque va a ser terrible. Dice que la gran tribulación va a ser un tiempo cual nunca se ha visto en la tierra, porque vamos a vivir sin intercesor. Yo quiero que tú te imagines por un momento vivir en un tiempo donde Cristo ya no es nuestro abogado, porque ya para la gran tribulación se ha cerrado la gracia. Ya para la gran tribulación ya no hay oportunidad de salvación. Y es donde se van a derramar los juicios de Dios, porque allí van a caer las 7 plagas. Así que va a ser un tiempo tremendo. Si nosotros vamos a estar en la gran tribulación, necesitamos una fe muy fuerte, muy grande, para permanecer firmes. Así que dice que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Definitivamente, en la gran tribulación nosotros ya vamos a estar sellados, porque tenemos la justicia de Cristo. Pero allí va a haber un decreto de muerte. Allí el Espíritu Santo ya se habrá retirado de la tierra. O sea, prácticamente vamos a estar a la deriva. Pero ¿sabe qué es lo más emocionante? Que a mí me tranquiliza. Que aunque va a haber un decreto de muerte, nadie va a morir. Ningún siervo de Dios va a morir en la gran tribulación. Y aquí quiero marcar la primera diferencia. En el tiempo de angustia previo van a haber mártires. Pero en el tiempo de angustia general, aunque va a haber un decreto de muerte, el Señor no va a permitir que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza perezca, porque Él nos va a proteger. Y aquí quiero hacer una colación. Aunque vamos a vivir sin intercesor, sí vamos a vivir con protector. Escúchame bien. Jesús no va a interceder por nosotros, pero sí nos va a proteger y va a enviar a sus ángeles para que nos defiendan. Así que no vamos a estar solos. No hay gracia, no hay salvación, pero sí hay protección en la gran tribulación. Qué buena noticia, cómo es de bueno nuestro Dios. Pero vamos a seguir avanzando. En Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y nuevamente utiliza Mateo, gran tribulación, cual nunca la hubo. Si ustedes comparan Mateo 24, 9 con Mateo 24, 21, van a notar que en el primer versículo dice tribulación, pero en Mateo 24, 21 dice gran tribulación. O sea que en Mateo 24 tenemos las dos tribulaciones, tenemos los dos tiempos de angustia. Pero en Mateo 24, 9 dice y os matarán. Pero en Mateo 24, 21 no habla de muerte, porque ya no va a ser necesaria la muerte, porque ya el tiempo de gracia se ha cerrado. Y aquí lo vamos a comprobar en eventos de los últimos días. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. O sea, Satanás tiene un concilio, Satanás se reúne con los ángeles, con los demonios, y les dice: bueno, necesitamos hacer algo.
necesitamos acabar con esos cristianos que guardan el sábado. Por eso el pueblo del Señor en el tiempo final va a guardar el sábado. Y nos van a perseguir por guardar el sábado, porque es el verdadero día de reposo. Y entonces Satanás dice, reúne a sus ángeles, pero se van a repartir panfletos, se van a repartir volantes, ejemplares, donde se va a decir, mira, si ellos, en esos ejemplares, en esos panfletos, ¿sabe qué va a decir? O renuncian a la verdad del sábado, o guardan el domingo en vez del sábado, o los vamos a matar. Porque dice al final del párrafo que quedarán en libertad para que los maten. O sea, le van a decir a la gente, hagan lo que quieran con los adventistas, con los guardadores del sábado, porque ellos no quieren obedecer. Y va a salir un edicto y una ley donde se nos va a obligar a guardar el domingo. Pero como nosotros estamos firmes y sabemos que el sábado es el día del Señor y que la ley de Dios sigue vigente, nosotros vamos a estar firmes, pero ya no nos van a matar. Aunque van a intentar matarnos, no van a poder, porque Dios estará de nuestro lado y nos va a defender, pero va a ser fuerte. Mira lo que dice, me encanta lo que voy a leer. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué maravillosa promesa! Dice que saldrá un decreto para matarnos. Dice que algunos se van a adelantar al decreto y van a querer matarnos en las villas, en las ciudades, en todos los lugares donde esté el pueblo de Dios. Pero yo quiero que tú te imagines con este momento, cuando sean levantadas las espadas para matarnos. Y dice que se van a convertir como en espadas de paja. A mí me gustaría vivir ese momento cuando un verdugo, cuando un siervo de Satanás levante la espada para matarme y esa espada se desmenuce, cuando saquen un arma y esa arma se trabe y no pueda disparar. ¡Oh, qué tremendo! Ese es el poder de Dios. Mira, yo les voy a confesar un secreto. Yo quiero estar ahí. Aunque va a ser muy fuerte el tiempo de angustia, yo quiero estar ahí porque yo quiero experimentar el poder de Dios. Pero le digo a Dios, dame la fe, dame la fuerza necesaria para permanecer allí. Dice que los ángeles nos van a defender en forma de guerreros. Los ángeles, si es posible, tomarán forma humana para defendernos. Así que no vamos a estar solos. Aunque no va a haber tiempo de salvación, aunque no va a haber gracia, sí va a haber protección en el tiempo de angustia. Dice lo siguiente: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. No, dice ahí que ya no hay necesidad de que la sangre sea derramada, porque dice que ya la sangre no sería semilla. En el primer tiempo de angustia va a haber sangre, va a haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque va a ser semilla, porque va a ser un púlpito de predicación. Pero en el tiempo de angustia general no va a ser necesaria. Por eso allí ningún siervo de Dios va a morir. Yo le he dicho al Señor, si tú quieres que yo testifique como mártir, te voy a servir en el primer tiempo de angustia.
Pero ¿sabían ustedes que van a haber personas que van a pasar por los dos tiempos de angustia? Porque el grupo que no muera en el primer tiempo de angustia va a pasar por la gran tribulación. O sea, hay personas que van a pasar por los dos tiempos de angustia. Hay unos que solo por el primero porque van a ser mártires. Sin embargo, que sea lo que Dios quiera, de la manera que mejor le podamos servir a nuestro Dios. Hay otro párrafo aquí muy interesante porque muchos han llegado a pensar que en la gran tribulación igual vamos a comer y nos vamos a alimentar como comemos hoy en día, con las 3 comidas. No, no, no. Sí, el alimento está garantizado, pero mire de qué manera Dios nos va a alimentar, porque vamos a estar huyendo, ya no vamos a poder comprar ni vender. Vamos a estar en las montañas, en las cuevas, en las cavernas, en los bosques. Y allí no podemos sembrar, allí no podemos comprar. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado, ¿y entonces qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a alimentar? Oh, mis hermanos y amigos, mira la manera de cómo Dios nos va a sustentar. No nos preocupemos de qué vamos a comer, preocupémonos de que tengamos una fe tan grande que podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Mira lo que dice. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Otra promesa tremenda. Aparte de que hay protección garantizada, también hay alimento garantizado, sí, señor. El pueblo de Israel en el desierto, durante 40 años, el Señor los alimentó con maná. Y en el tiempo final dice, si es posible, hará descender maná del cielo para sostener a su pueblo que va a estar huyendo en las montañas. Dice que enviará, si es posible, a los cuervos que alimentaron a Elías para alimentarnos. Pero no crea que va a ser cantidad, no va a ser para la glotonería, no, señor. Dice, vuestro pan y vuestra agua estarán asegurados. Así que a mí me da a entender de que el alimento con el cual nos va a sostener el Señor va a ser pan y agua. Pero no se preocupe que va a ser pan integral, va a ser un pan que nos alimente, va a ser un pan sazonado. Así que el Señor no nos va a dejar padecer hambre, como es Dios de bueno con nosotros. Y quiero cerrar con lo siguiente. En Daniel 12:1 hay una promesa maravillosa que hace nuestro Dios para el tiempo de angustia. Mira lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Oh, qué tremendo. ¿Quién se va a levantar en el tiempo de angustia? Se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel es Jesús. Miguel es el gran príncipe que pelea nuestras batallas. Miguel quiere decir quien es como Dios, el que es como Dios. Y Jesús es como Dios. Es más, Jesús es Dios. Dice que en el tiempo de angustia se levantará Miguel para protegernos, para defendernos. Pero hay una condición,
porque dice que los que van a ser defendidos por Miguel en el tiempo de angustia, dice que su nombre está escrito en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Sí, Señor, nosotros debemos estar escritos en el libro de la vida. Porque si no estamos escritos en el libro de la vida, número 1, no vamos a ser sellados. Número 2, no vamos a ser protegidos durante el tiempo de angustia. Y número 3, no podremos entrar al reino de los cielos. Si estoy hablando para alguien, para algún amigo que no ha hecho el pacto de salvación con Dios por medio del bautismo, que no ha registrado su nombre en el libro de la vida, yo lo animo a que lo haga. Porque cuando nos bautizamos, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Y el libro de la vida es lo que nos va a acreditar que entremos al reino de los cielos y que nosotros pasemos ilesos por la gran tribulación. Así que quiero resumir para terminar los puntos importantes. Número 1, en el tiempo de angustia previo van a haber mártires de Jesús, porque su sangre va a servir como testimonio de salvación para otros. Va a ser un corto tiempo de angustia. Número 2, en ese tiempo de angustia previo todavía va a haber gracia, va a haber oportunidad de salvación. Y en el tiempo de angustia general va a haber un decreto de muerte, pero Dios no va a permitir que ningún siervo suyo muera, porque Dios nos va a proteger por medio de sus ángeles. Jesús nos va a proteger, nos van a defender y también nos va a alimentar por medio de los cuervos o va a hacer descender maná del cielo. Dios nos va a proteger. Yo te quiero invitar para que te prepares para pasar por la gran tribulación, ya sea por la primera o ya sea por la segunda o ya sea por las dos tribulaciones, pero que podamos estar firmes. Y mi invitación final, registra tu nombre en el libro de la vida para que Dios te pueda proteger y puedas permanecer firme. Y si todavía no has registrado tu nombre en el libro de la vida, es momento que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Pero si quieres saber más acerca de este contenido, mira este video.